vamos a utilizar el traspaso de objetos entre ventanas. Para ello tenemos una ventana principal con un menú de acerca de, el cual está diseñado acá en este objeto que se llama About y que tiene un label y un text field con el que vamos a trabajar. Primeramente, para llamar a esta ventana, pues lo que hacemos es en el evento ActionPerform de este menú crear un objeto de ese tipo. Y luego lo que haremos será llamarlo con el método setVisible igual a true. Esto es lo que hacemos acá y destacar acá dos cosas. El primer parámetro que se le pasa a este objeto es la ventana padre, que viene siendo la principal que diseñamos y es donde se va a llamar. Lo segundo que le pasamos es si la ventana es modal o no. Modal significa como una interdependencia entre ventanas. Si le pasamos false, significa que la ventana esta que se va a crear, pues no dependerá de ningún tipo de esta ventana de acá. Por lo tanto, las dos podrán ser manipuladas sin ningún tipo de problemas. En cambio, si pones true acá, pues al trabajar con esta ventana, pues tendrás que cerrar esta primero. Y bueno, lo pondremos en falso para trabajar con las dos juntas al mismo tiempo. Y acá le damos ser visible. Ahora bien, ¿en qué consiste el traspaso de objetos? El traspaso de objetos se usa para, dentro de esta ventana de acá, pues utilizar objetos y atributos que tenga muy utilizado cuando, por ejemplo, queremos insertar cosas en la ventana principal, suponiendo que tengamos un formulario acá que inserte en una base de datos o algo de eso, o que muestre acá una tabla con todos los datos y acá sea el formulario de insertar datos, pues usted lo que quiere es que cuando inserte datos acá, pues se muestren automáticamente en la ventana principal. Y eso se hace de la siguiente forma. En el diseño, acá llamamos a este objeto y le damos ser visible. Pero en el diseño de este objeto de acá, pues tenemos lo siguiente en el código. Acá su constructor, pues tiene los dos parámetros que había especificado anteriormente. Lo que hacemos es crear un nuevo constructor, que es una copia de este que está aquí, pero le pasamos un tercer parámetro, que el tercer parámetro no es más que una referencia al objeto de la ventana principal. El objeto de la ventana principal se llama main, por tanto le pasamos por parámetro un main con nombre m. Y lo que creamos acá es un atributo de la clase esta, que es de tipo main, y se lo asignamos en el constructor, o sea, el parámetro se lo asignamos a ese atributo. De ahí que a través del objeto mCopy, pues podemos acceder a todos los objetos que tiene esta clase. Por tanto, cuando nosotros modifiquemos este objeto mCopy, pues la modificación se ejecutará directamente en esta ventana. Eso es gracias a las referencias, ya que mCopy es una copia del objeto m, o sea, de este objeto ventana que está acá. Y bueno, toda modificación que se haga aquí se irá haciendo directamente acá. Para ilustrar esto, lo primero que vamos a hacer en el main, en el método donde se crea ese objeto, pues le vamos a pasar la ventana, o sea, al constructor nuevo que creamos acá, pues necesita pasársele la ventana principal. Y eso es lo que hacemos pasándole this como tercer parámetro acá. Y al hacerla visible, pues se ejecutaría entonces este constructor copia que hemos creado, donde se le asigna ese objeto m que pasamos al objeto mCopy y le ponemos al título, que este título no es más que un label que está diseñado aquí en el medio, le pondremos pues el atributo que se llama about de la clase mCopy o main. Este atributo lo creamos acá como un atributo simple de la clase y no es más que el valor de este objeto, de lo que se pasa por aquí, donde cuando ponemos este botón, poner acerca de, lo que hacemos es asignarle a este atributo about, pues lo que capturamos de ese text field, permitiendo así que cuando nosotros en el constructor le asignemos a este label el valor del atributo about, pues se le asigne lo que pusimos en este text field de acá. También en el evento de este text field, pues nosotros en el key type, cuando tipemos alguna letra, pues el objeto mCopy que representa la ventana main o principal, le pondremos un título. Y el título que le pondremos es lo que tiene el text field en ese momento.
O sea, título de la ventana principal se llama este text field de acá y modificará el título de esta ventana mientras escribamos en él. De ahí se ilustrará entonces cómo se traspasan los objetos y cómo se le pueden asignar valores a objetos desde otras ventanas. Si compilamos, nos saldrá esta ventana, donde al ponerle cualquier nombre a esto, damos clic aquí y lo que se hará sea asignarle al atributo about este valor. Pero cuando nosotros damos clic acá, que llamamos about, el constructor automáticamente va a decir que este objeto que ya está en ese constructor, este valor de acá, pues se lo va a asignar al valor de este label. Y por eso puedes ver cómo cuando llamamos a la ventana, pues ya aparece el label con el contenido de este text field. Lo mismo hacemos si cuando modificamos esto, se ejecutará el evento kTyped, que no es más que cuando escribamos una letra, se pondrá el título de la ventana, lo que estamos escribiendo acá. Primer ventana. Y como puedes ver, simplemente se ejecutará el método de ponerle el título a esta ventana dentro de este objeto y como es una copia por referencia, pues se modificará directamente acá. Esto es muy útil cuando utilicemos objetos para crear formularios. Por ejemplo, si este es un formulario, como explicaba anteriormente, insertamos algún elemento que queremos que se actualice automáticamente en alguna tabla que tengamos acá, pues lo podemos hacer de esta forma. Como puedes ver, las ventanas son modal en falso y si le ponemos true hasta que no cerramos esta ventana, pues esta ventana no se podrá utilizar. Bien, esto es todo, nos vemos en un próximo encuentro.